Después de la Segunda Guerra Mundial, la juventud se convirtió en un nuevo actor social, y los jóvenes mantuvieron actitudes de protesta y formaron círculos en función de sus gustos musicales o formas de ver la vida. Era el nacimiento de los Teddy Boys, los rockers, los mods o los hippies, que empezaron a trascender el nuevo posicionamiento estético para aunar música y rebeldía. 1968 fue el año en que los movimientos juveniles estuvieron cerca de cambiar el sistema, y por todo el mundo protagonizaron grandes revueltas contra el consumismo, la rutina y el conformismo. Al margen del compromiso político, una buena parte de la juventud centró su interés en las modas musicales, y a partir de los 70 surgió toda una estética alrededor del glam, la new wave o el punk. A la par que el movimiento punk, crecieron los xenófobos y racistas skinheads, contrarios a todo aquello que no tenía cabida en las expectativas fascistas, como la pobreza, la diversidad racial o la discrepancia ideológica. Entre los últimos intentos de oposición radical a la sociedad destaca el movimiento Ocupa, que basa sus premisas en la socialización de la propiedad y la reivindicación del anarcosindicalismo. Las formas tecnológicamente más modernas de rebeldía juvenil están en estos momentos en manos de los hackers o piratas informáticos, que a menudo se burlan de la apariencia de control y de seguridad con que se revisten las grandes instituciones. En el umbral de un nuevo milenio globalizado, altamente tecnificado y cuyo principal eje es la economía neoliberal, los movimientos juveniles siguen abriendo caminos que después recorre el grueso de la sociedad. En cierta medida, el posmodernismo fue resultado del dominio europeo sobre el resto del mundo y del desarrollo de los medios de comunicación. Los posmodernos rechazan la idea del progreso como motor de avance continuo de la historia y sostienen la validez de las diferentes historias y visiones de la realidad, esto es, el relativismo absoluto, el todo vale. La consecuencia de todo ello es que las aserciones científicas no se consideran como tales, sino narraciones con valor histórico y social, aunque no absoluto. Fue el filósofo francés Jean-François Lyotard quien acuñó el término en su libro La condición posmoderna de 1979, y se llenó de contenido en los años 80 con las obras del italiano Gianni Vattimo y del teólogo alemán Hans Kung, quien le dio una formulación religiosa en los 90. Sus ideas se aplicaron rápidamente en las artes y en general en todo tipo de manifestaciones culturales. Se recrean tradiciones locales y géneros procedentes de la cultura popular para criticar el pensamiento occidental. Asimismo, se ha formulado una teoría económica posmoderna, según la cual, puesto que el modelo de desarrollo impuesto a todos los países no responde a sus tradiciones sociales y políticas, ahogando así su diversidad cultural, hay que replantearse tal modelo basado en el ideal del progreso. La victoria electoral a finales de los 70 de Margaret Thatcher en Reino Unido marcó el inicio de la propagación mundial durante los 80 de la doctrina económica de la Escuela de Chicago, representada por Friedrich von Hayek y Milton Friedman, y el fin del estado del bienestar puesto en marcha tras la Segunda Guerra Mundial. Estos autores defendían un programa de reformas políticas basadas en el darwinismo social, según el cual la competencia distribuye los recursos de forma más eficaz que el Estado, y éste debe dejar de interferir en la economía. Su aplicación política consiste en la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto estatal. Bajan los presupuestos de sanidad y la educación, servicios que también son privatizados, y mengua la cobertura de los seguros de desempleo. Los sindicatos, que eran un importante actor social en Reino Unido, quedaron prácticamente desmantelados. En el plano internacional, el neoliberalismo se articula en torno a tres ejes: el libre comercio de bienes y servicios, la libre circulación de capital y la libertad absoluta de inversión. La doctrina penetrará también en el seno de los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes a partir de entonces impusieron a los países en desarrollo la condición de eliminar el intervencionismo estatal para conseguir los préstamos. El resultado, más acusado en los países pobres, está siendo el aumento del paro y la destrucción de las redes de seguridad social. Con estas políticas monetarias, la concentración de capitales y el desarrollo de los mercados especulativos provocaron en los años 90 grandes crisis financieras como el tequilazo mexicano o la grave crisis de los tigres asiáticos.
De todas maneras, la recesión y el aumento de las desigualdades económicas están originando un movimiento de contestación cada vez más fuerte. Desde finales del siglo XX, el islamismo es una religión en expansión. Se extiende por Asia, el África Negra, América Latina, Europa y Estados Unidos a través de la inmigración y cuenta con cerca de 1.500 millones de fieles. Los musulmanes comparten un mismo y único Dios, Alá, y siguen al mismo profeta, Mahoma. Todos consideran la Meca la ciudad santa y tienen en los textos del Corán su punto de referencia. De hecho, el Islam no es solo una fe religiosa, sino también una forma de organizar la sociedad. En cualquier caso, el islamismo está adoptando diferentes posturas entre los países árabes, y mientras que en países como Irán, Afganistán o Argelia adquiere tintes radicales, en otros como Marruecos o Túnez recela menos de Occidente, además de ser menos severo en las aplicaciones coránicas. El fundamentalismo islámico es un fenómeno ligado al neocolonialismo económico y cultural que logró apoyos masivos al hacerse eco de los grandes problemas del mundo árabe, como la subordinación a las pautas culturales y políticas de Occidente, la pauperización cada vez mayor de las clases medias o el peso de la deuda externa. Para los islamistas, la solución pasa por reconquistar la identidad musulmana, expulsando a las élites corruptas aliadas de los occidentales y acabar con el laicismo, al que consideran el origen de todos los males. Con tal fin, tratarán de acceder al poder y crear un Estado islámico basado en la ley coránica y en el modo de vida tradicional. En 1969 tuvo lugar una redada policial en el Stonewall Inn, un bar de Nueva York frecuentado por homosexuales que opusieron una violenta resistencia. Este suceso fue el germen del Frente de Liberación Gay Americano y supuso el comienzo de la lucha organizada por los derechos de los homosexuales. Organizaciones similares aparecieron en Francia, Alemania y Reino Unido cuando todavía la mayoría de los estados occidentales criminalizaban las prácticas homosexuales. En 1978 se creó la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas y durante estos años algunos políticos y militares estadounidenses reconocen abiertamente su homosexualidad. Las reivindicaciones de los movimientos de liberación gay arreciaron tras la aparición del SIDA. Nacen grupos como ACT UP, que denuncian mediante la desobediencia civil la indiferencia de las autoridades ante un problema que se considera restringido a homosexuales y drogadictos. Los logros de esta lucha comenzaron a hacerse efectivos en la década de los 90. En 1993 se abolió en Estados Unidos la ley que prohibía a los homosexuales ingresar en las Fuerzas Armadas, y por estas fechas ya eran 26 los estados que habían abolido las leyes discriminatorias, aunque la igualdad de derechos seguía estando lejos. En algunos países de Europa los cambios fueron más rápidos y completos, y así Suecia, Noruega y Dinamarca permiten desde 1989 los matrimonios entre personas del mismo sexo, a la vez que empieza a debatirse el derecho de adopción para parejas homosexuales. Sin embargo, este avance se ha producido exclusivamente en algunas democracias occidentales, mientras la homosexualidad sigue siendo perseguida en gran parte del mundo. La geometría clásica o euclidiana permitía medir muchas de las estructuras del mundo utilizando las nociones básicas de punto, plano o espacio tridimensional. Sin embargo, muchas otras realidades escapaban a esta medición y se hacía necesario crear formas nuevas de medición para curvas y superficies irregulares o fragmentadas, como la superficie de una costa. En esta situación nació la teoría de los fractales, desarrollada en 1975 por Benoît Mandelbrot, un matemático e ingeniero francés de origen polaco. El fractal es una figura geométrica cuyas partes tienen la misma estructura que el todo, pero a escalas diferentes, de manera que la figura generada es igual que la figura original. Los fractales tienen dos características propias. Su área es finita, tiene límites, pero su perímetro o longitud es infinito. Su aplicación práctica se encuentra sobre todo en la topología y la geología. En la década de los 40, los ingenieros norteamericanos consiguieron crear, tras enormes esfuerzos técnicos, computadoras de enorme tamaño, capaces de realizar complejísimos cálculos. Sin embargo, su introducción en la vida cotidiana se produjo cuando aparecieron los ordenadores personales o PC. Los informáticos estadounidenses Stephen Jobs y Stephen Wozniak crearon en 1977 el Apple II,
uno de los primeros PC en incorporar una pantalla en color y un teclado que facilitaba el manejo del ordenador. En 1981, la International Business Machines Corporation, IBM, lanzó el IBM PC, que se convirtió en la norma para los ordenadores de uso doméstico. Con Bill Gates se incorporaron a los ordenadores sistemas operativos de fácil manejo como el MS-2 o el Windows, un sistema revolucionario que facilitaba el manejo de la computadora al permitir el uso del ratón. La capacidad de procesar información de forma automática ha supuesto un cambio en la concepción de la realidad en todas sus facetas. Todo se puede realizar a través de dispositivos digitales. Incluso en la forma de organización de los estados se percibe esta revolución. ¿Habría sido posible realizar un censo para unas elecciones democráticas sin la ayuda de las máquinas? En la década de los 90, gracias al aumento de la potencia de proceso y sobre todo al abaratamiento de las máquinas, el uso de la informática se ha colocado al alcance de la mayoría de la gente. Y hoy día los ordenadores constituyen una herramienta fundamental para un sinfín de actividades y profesiones. A finales de siglo, los transportes y comunicaciones han reducido las distancias entre los distintos puntos del planeta. Por ejemplo, el avión Concorde vuela 2 veces más rápido que el sonido y es capaz de hacer el trayecto París-Nueva York en apenas unas horas. A principios de los 90, los trenes de alta velocidad alcanzaron velocidades de hasta 260 km por hora. Los satélites artificiales desempeñan también un papel fundamental, pues transmiten señales de televisión o teléfono móvil que permiten ser localizado o realizar llamadas desde cualquier lugar del mundo. Pero el gran avance en las comunicaciones fue la generalización durante la década de los 90 de Internet, una red que permite la conexión en tiempo real entre ordenadores de todo el planeta. Internet permite a la gente intercambiar información y trabajar en colaboración a través de la World Wide Web, un espacio virtual infinito compuesto por páginas que incluyen textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otras páginas. El correo electrónico está comenzando a sustituir al correo convencional por su rapidez y eficacia. También es posible realizar transacciones económicas de forma segura, así como conversar con varias personas a la vez en los chats y realizar videoconferencias. La transmisión de la información se realiza actualmente a través de todo el planeta en cuestión de segundos y durante las 24 horas del día. Ahora bien, no todos tienen el mismo acceso a las comunicaciones. Son los países más ricos quienes las controlan y quienes disfrutan de sus ventajas. Además, las comunicaciones se establecen entre los lugares de mayor interés económico, por lo que numerosos puntos del globo, incluso en países ricos, no disponen de comunicaciones suficientes. En cualquier caso, sí es cierto que las nuevas tecnologías están suponiendo un cambio de parámetros y está empezando a perder sentido el término de distancia geográfica, porque hoy día la única distancia significativa es la económica. En 1997, los ingenieros genéticos del Instituto Roslin y de PPL Therapeutics de Edimburgo hicieron la primera clonación de un mamífero adulto, una oveja a la que llamaron Dolly. La clonación de Dolly y de otros animales fue posible gracias al proyecto Genoma Humano, un programa internacional de colaboración científica que está consiguiendo descifrar la cadena genética humana. Este conocimiento del código genético ha impulsado la terapia génica, que consiste en la aportación de un gen a las células que carecen de su función para así poder corregir una alteración genética o enfermedad congénita. Este es el primer paso para el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos genéticos. En agricultura y ganadería, la ingeniería genética y la biotecnología manipulan el ADN de las especies. Las plantas alteradas genéticamente pueden producir mayores cosechas o ser más resistentes a los insectos. También se han conseguido animales con menos grasa o que producen más leche. Pero pese a las enormes ventajas de la manipulación genética, se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de clonar seres humanos y los posibles efectos secundarios de los alimentos transgénicos, ya que sus consecuencias todavía son imprevisibles. En 1986, los miembros de la Comunidad Económica Europea aprobaron el Acta Única, que ampliaba las competencias del Parlamento y contenía las bases para crear un mercado interior único. En 1990 se incorporó la antigua República Democrática Alemana como parte del nuevo Estado alemán.
y en 1995 se adhirieron Austria, Finlandia y Suecia. Pero la caída del telón de acero en 1989 y la posterior guerra de Yugoslavia impulsaron a sus miembros a apresurar la unión política para crear un polo de estabilidad en Europa. Sin embargo, dos modelos se enfrentaron entonces: la supranacionalidad europea defendida por Alemania, Bélgica, España e Italia, y la Europa de las Naciones, sostenida sobre todo por Reino Unido. El Tratado de Maastricht significa el nacimiento de la Unión Europea. Con él se pretendía instituir una política exterior y de seguridad común, definir la ciudadanía europea y avanzar en la cohesión económica, monetaria y social. Abrió también nuevos campos de acción coordinada como la investigación, la energía, los transportes, la educación, la sanidad o la cultura. Pero esto significaba sacrificios económicos y cesiones en la soberanía nacional, por lo que fue criticado por los partidos nacionalistas de algunos países. Así, el tratado fue inicialmente rechazado en referéndum por Dinamarca y en Francia el sí ganó por un margen muy escaso. En 1998 se dio un paso definitivo en la construcción de una Europa unida con el nacimiento del euro, la moneda única que comenzó a circular en transacciones bancarias en 1999. No se conoce con certeza la magnitud de los cambios sociales y económicos que puede suponer esta nueva realidad europea, pero en cualquier caso no está dejando de ser un formidable esfuerzo para limar unas diferencias nacionales que en el siglo XX supusieron dos guerras mundiales. En 1994, la ONU calculaba que 100 millones de personas vivían fuera de su país de origen, de los que 30 millones eran clandestinos indocumentados, otros 30 emigrantes laborales y 20 millones más refugiados políticos. La miseria generalizada, el deterioro del medio ambiente, las guerras, la represión violenta o simplemente el deseo de acceder a una vida mejor empujan hacia los países desarrollados a grandes masas de personas procedentes de los países pobres, con gran riesgo de sus vidas. A principios de la década vivían en la Unión Europea 16 millones de inmigrantes, procedentes sobre todo de otros estados europeos, de Turquía y del Magreb, aunque la caída del bloque del Este, la crisis económica y las guerras en la ex Yugoslavia han provocado nuevas migraciones. Por lo que respecta a América, se calcula que 200.000 inmigrantes indocumentados entran en Estados Unidos cada año. Pero en las sociedades de acogida, su situación es casi siempre precaria. La concentración en determinadas zonas de las grandes ciudades o en sectores como la agricultura provocan la aparición de guetos y en ocasiones problemas de integración. Muchos sirven de mano de obra barata y no disfrutan de ningún derecho laboral. Con el fin de controlar los flujos masivos de población, tanto Europa como Estados Unidos han endurecido las leyes contra la inmigración, poniendo obstáculos a la regularización de su situación y blindando las fronteras. Son múltiples las causas de la emigración, aunque su origen último se encuentra en el problema de la deuda externa. Para seguir accediendo al crédito internacional, los gobiernos deben poner en marcha los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que implican una reducción del gasto público y de los servicios sociales. Los precios suben y el presupuesto de sanidad y educación se dedica al pago de la deuda. A esto se añade que los cultivos de subsistencia han desaparecido para extender el monocultivo, y la reducción de la demanda no se ve compensada con un abastecimiento alimentario. La economía mundial del final de siglo está marcada por el fenómeno de la globalización, consistente en el crecimiento del comercio entre los países, las inversiones extranjeras y los movimientos financieros. Por otro lado, las multinacionales, con el fin de aumentar sus ingresos, trasladan su producción a países donde obtienen mayores beneficios o la fuerza de trabajo es más barata. La expansión económica experimentada por algunos países asiáticos ha demostrado que el comercio internacional es un poderoso factor de crecimiento y prosperidad. Para consolidar el desarrollo, las naciones intentan instituir un verdadero sistema de libre cambio mundial. En 1986 comenzaron las reuniones de la Ronda de Uruguay, que acabaron en 1993 con la firma de un acuerdo por 117 países por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, OMC, y se fijaron los objetivos de sanear el comercio agrícola, liberalizar el sector servicios y reducir los aranceles.
Sin embargo, esta liberalización ha hecho aumentar las desigualdades, ya que los 7 países más ricos acaparan el 50% de los intercambios internacionales. Las desigualdades pueden ser tan grandes como las diferencias entre la renta per cápita de países como Mozambique, Tanzania o Uzbekistán, que apenas sobrepasan los $100, y otros como Luxemburgo o Japón con cifras muy cercanas a los $40.000. Pero la mundialización es también cultural y se está imponiendo en todo el mundo el modelo cultural de Occidente gracias a la modificación de los patrones de consumo. En cualquier ciudad africana o en el sudeste asiático se encuentran los productos de Occidente. Este fenómeno está íntimamente ligado a la revolución tecnológica, pues la microelectrónica, la informática y la robótica permiten comunicarse en tiempo real, generando grandes cambios en los modos de vida tradicionales. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.